Buenas tardes a todos y a todas, o buenas noches en el caso de los distintos países integrantes de los poderes judiciales de distintos países que hoy nos están acompañando. Hoy vamos a dar inicio a una nueva actividad del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Reflejar, con el curso de lenguaje claro, lectura fácil y redacción de textos jurídicos. Una actividad conformada de manera colaborativa entre las distintas provincias, las escuelas judiciales de las provincias argentinas y también con la colaboración de otras instituciones externas. Para darles la bienvenida, le vamos a pedir en especial que mantengan silenciados sus micrófonos al entrar, dado la cantidad de público interesado en estas charlas, y también le vamos a pedir que vayan dejando el registro de su asistencia en el formulario correspondiente que van a encontrar en el chat. Seguidamente vamos a pasar la palabra a la doctora Claudia Misahuac, que es vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos y es quien preside el Instituto de Capacitación Reflejar. Ay, qué boludo. Y también para ya más adelante dar comienzo a lo que va a ser esta jornada de capacitación, al doctor Ariel Coll, ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa, a quien agradecemos porque va a hacer la presentación de los expositores y del moderador del día de la fecha. Este es el primer módulo de la actividad que se va a extender a través de otros 3 módulos más durante los meses siguientes, 1 por mes, a lo cual vamos a también ilustrar un poquito más adelante. Queríamos agradecer también la presencia del coordinador de esta actividad, el doctor Germán Busamia, ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén. Doctora Claudia Misahuac, la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo simplemente iba a hacer un saludo y agradecimientos. Muchos de ellos ya los ha hecho nuestra secretaria académica, la verdad, la doctora Alejandra Barrio Nuevo, con respecto a esta que es nuestra primera actividad del año. Hace pocos días atrás, la semana pasada, hicimos la apertura de nuestro año académico y hoy comienza nuestra primera actividad, curso de lenguaje claro, lectura fácil y producción de textos jurídicos. En primer orden, como corresponde, más allá de que luego vaya a hacer la presentación de sus extensos currículum el doctor Ariel Coll, colega del Superior Tribunal de Formosa y amigo, pero sí quiero por este medio y en nombre de Reflejar agradecerles a los disertantes, agradecerle por supuesto a la doctora Carretero, nuestra expositora de España, y agradecerle al licenciado Arenas, nuestro expositor de Colombia, agradecerles muy especialmente esta participación. También agradecerles a todos ustedes, a todas y todos los que esta tarde han hecho un alto en sus actividades para conectarse y comenzar esta ambiciosa capacitación. Incluso una capacitación de la que se han inscrito no solo argentinos y argentinas, sino que tenemos inscriptos de Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay, no me quiero olvidar de nadie, Colombia, Dominicana, Guatemala, Ecuador, Chile, Nicaragua. A todos estos países hermanos, muchísimas gracias por haberse inscrito y participar de nuestra primera actividad del año. En nombre de la Junta Directiva de Reflejar, la cual presido, pero hay otros integrantes que acá me están acompañando, otros ministros que acá me están acompañando, quiero especialmente agradecer a la secretaria académica, a la doctora Alejandra Barrio Nuevo, a la doctora Lorena Spickerman, porque ellas se han puesto en la organización de esto, y a mi colega y amigo de la Corte de Neuquén, porque por ahí lo veo chiquito, pero sé que su participación ha sido muy grande,
el doctor Germán Busania, que también nos acompaña esta tarde. No quiero olvidarme, como dijo Alejandra, no quiero olvidarme de otras instituciones que también han colaborado, como el Observatorio de Lenguaje Claro de la Universidad de Buenos Aires y JUSCOM, que es una organización dedicada a esta materia en Iberoamérica. Así ellas también han colaborado enormemente para que esto se concrete. Como bien dijo Alejandra, esta primera capacitación del año de Reflejar tiene una primera etapa, que es una etapa teórica, que va a ser hasta junio del corriente año, y tiene una etapa práctica que ya va a ser posteriormente nosotros denominamos la Feria Judicial de Julio. O sea que calculamos que para el mes de agosto vamos a encarar la etapa práctica y finalmente tiene una autoevaluación. Es una capacitación muy completa del modo en el que está diseñada. Yo simplemente quiero anunciar para que ya quedemos todos en nuestro próximo módulo, que es en el mes de abril, el 11 de abril del 2023, nos reunimos nuevamente. Ustedes tienen todos claros que es un módulo por mes, es decir, en marzo, abril, mayo y junio. Todos con muy prestigiosos expositores, a los que después seguramente les van a dar desde la coordinación mayor información. Yo simplemente decirles al resto de la comisión directiva de Reflejar y a toda la comisión directiva de JUSFEJUS, muchas gracias por confiar en que podemos llevar adelante esta importante y destacada capacitación, y también muchas gracias que lo vi por ahí y en este momento no lo veo, al doctor Kevin Lechman, también mi agradecimiento, porque sé que ha tenido una importante participación en esta diagramación de estos encuentros. Así que simplemente con esto quiero dejar iniciado este curso teórico-práctico y dejarlos a ustedes para que aprovechen de quienes nos van a enseñar, para que nuestras sentencias, para que el servicio de justicia llegue de la manera más clara, sencilla, eficaz, a quienes debe llegar, que en definitiva no son más que nuestros conciudadanos y conciudadanas. O sea, estas y otras capacitaciones no persiguen ningún otro objetivo que hacer una mejor justicia. Para eso trabajamos, no para engrosar todos y cada uno de nosotros en lo personal nuestros currículums, sino para que aquellos a quienes va destinado el servicio de justicia puedan recibir un mejor servicio de justicia. Eso nada más quería decirle y dejarlo con la palabra entonces al amigo y colega de Formosa, Ariel. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es un lujazo estar aquí con esta convocatoria tan latinoamericana, ¿no? Quienes durante muchos años nos dedicamos al derecho, tanto desde la magistratura como desde la abogacía, llevamos sobre nuestros hombros una piedra muy pesada, que en no pocas ocasiones nos fue impuesta. Algunos la buscaron, pero a la mayoría creo que nos fue impuesta. Esa piedra está formada por palabras de difícil comprensión, por textos intrincados, confusos, oscuros, herméticos. Parecía, o al menos se nos quería indicar, que solamente hablando un lenguaje cerrado seríamos buenos profesionales. Sin embargo, y parafraseando a Ovidio, la gota orada a la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Y de tanto insistir en los últimos tiempos con la utilización del lenguaje claro, hoy comenzamos ya a divisar muchas grietas en esa piedra. Ha sido, por cierto, un gran acierto de Reflejar, una de las organizaciones que lidera hoy la educación judicial en la Argentina, al incorporar dentro de sus contenidos la temática del lenguaje claro, que viene irrumpiendo con fuerza en los ámbitos judiciales y que incluye el llamado derecho a comprender, que constituye nada más ni nada menos que la puerta de acceso para el ejercicio de todos los demás derechos. Por eso, permítaseme, es una profunda satisfacción cuando se nos permite participar
de esta experiencia pedagógica de reflejar que supo percibir una demanda creciente de la judicatura, cuál es la de contar con las herramientas necesarias para que, como dijo Claudia, las personas que son destinatarias y afectadas por una decisión judicial sean capaces por sí mismas de entender las razones por las cuales un juez o una jueza lo priva de algún derecho. Desde ese marco, no podemos tener hoy un mejor comienzo con este panel internacional referido a las proyecciones del lenguaje claro en Latinoamérica, la lectura fácil y el derecho a comprender. Nuevamente, el derecho a comprender. Contamos hoy para iniciar este camino con dos profesionales de enorme prestigio, a los cuales agradecemos profundamente que hoy estén aquí y que son de reconocida solvencia en esta temática. Germán Arenas Arias, investigador en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Su formación académica la ha realizado en universidades de Colombia, México y España. Licenciado en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo, máster en Administración, máster en Derecho Constitucional, miembro del Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia y el Programa de la Legalidad de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro de la Red de Lenguaje Claro de Colombia, investigador agregado de la Cátedra de Comunicación Clara de la Universidad de Barcelona. Y Cristina Carretero González, licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de Derecho Procesal y de Oratoria y Redacción Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, fundadora del Grupo de Investigación Derecho y Lenguaje. Trabajó para la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de Justicia español, ha investigado en especial cuestiones relativas a la comunicación jurídica y ha coordinado diversos proyectos de investigación y de innovación docente sobre esta temática. Ponente en diversas instituciones del mundo y autora y directora de diversas publicaciones sobre este objeto de estudio, como los libros Jueces y Ciudadanos, Elementos del Discurso Judicial, El Derecho en los Medios de Comunicación, Comunicación para Juristas, y el más reciente, Comunicación Clara e Innovación Docente. A ambos le agradecemos profundamente que puedan participar y nos brinden sus conocimientos. Y por supuesto, coordina esta jornada, como dijo la autora Misaguac, Kevin Lehmann, presidente de la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial, director internacional de la Cátedra de Justicia y Comunicación de la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana, integrante del Comité Académico Consultivo del Observatorio del Lenguaje Claro de la UBA, vocal de la Asociación Argentina de Lenguaje Claro, autor del libro Comunicación Judicial, el Poder Judicial como actor en el espacio público. Pero fundamentalmente, me permito decirle, Kevin Lehmann es un gran amigo y colaborador permanente de la Junta Federal de Cortes y ha sido, como dice la autora Misaguac, uno de los que organizó pedagógicamente este maravilloso curso que va a durar tanto tiempo. Así que bueno, los dejo ahora en manos de Kevin y como dice un querido amigo profesor, estas jornadas de capacitación se disfrutan, a disfrutar de estas dos personas que nos van a brindar sus conocimientos. Adelante, Kevin. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias. Estoy muy contento con esta convocatoria, muy contento por muchas, pero la primera obviamente es ver el enorme interés que siguen despertando las estrategias para mejorar la comunicación entre los poderes judiciales y la ciudadanía. La segunda es que estas jornadas están marcadas, como dijeron tanto Claudia como él, por la pluralidad de instituciones organizadoras y sobre todo por la heterogeneidad de disertantes y de saberes. Y eso porque indica que estamos conscientes de que no podemos hacerlo solos ni solas, que necesitamos ayudarnos recíprocamente para alcanzar para trabajar en esta tarea de construir sociedades democráticas con instituciones que deben dar respuestas útiles, eficientes y comprensibles. Para JUSCOM, la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial, que hemos hace 1 año y medio, esta capacidad es muy trascendente porque sabemos que en instituciones con roles de gobierno, como son los poderes judiciales, el lenguaje claro es lenguaje claro para algo. No es solamente una buena práctica,
es una decisión profundamente política asumida por los poderes judiciales, y es la decisión de generar condiciones para que todas las personas tengan la misma posibilidad de ejercer plenamente sus derechos, como señaló la doctora Misawak, y de participar en la conversación pública de todos los temas. Entre ellos, y esto parece curioso que lo estemos recordando a esta altura, de lo que se decide cuando son parte de un conflicto judicializado o cuando sin ser parte se sienten afectados por un tema judicial. Chao, Isa. Y se constituyen como observadores. Observadores directos, observadores indirectos. El lenguaje claro, la comunicación clara, es transparencia, pero sobre todo, al menos para mí, es asumir plenamente que la patria de las judicaturas no es la ley ni el derecho, son las sociedades a las que pertenecen. Esas sociedades a las que pertenecen y a las que no dejan de pertenecer en ningún momento. Por eso no hay razones para que pierdan las destrezas idiomáticas que ejercitan sin ninguna dificultad el resto de su tiempo. Y estas destrezas nosotros le sumamos, como va a suceder en esta oferta, lo que nos van a enseñar expositores de lujo como Cristina y como Germán y como el resto de quienes van a integrar las jornadas sucesivas. Vamos a haber dado un paso enorme en la relación del vínculo entre la judicatura y la población de nuestros países. Ya fueron presentados, pero yo no quiero dejar de reconocer la enorme generosidad de Cristina Carretero. De Cristina yo tengo que decir que en relación a Cristina hay dos tipos de personas, las que todavía no tienen la suerte de conocerlo y el club de fans, que somos todos los demás. Ustedes ya se van a incorporar inmediatamente cuando la escuchen. Y también la enorme generosidad de Germán Arenas. Ambos están haciendo esto de manera desinteresada, están haciendo un aporte de su tiempo, de su conocimiento, de su experiencia, y depositándonos en el bolsillo de todos y de todas nosotros para que seamos mejores y para que construyamos comunidades mejores. Así que un enorme agradecimiento. Y finalmente, en nombre de JUSCOM, quiero agradecer a JUFEJUS, en la persona de mi admirada amiga María del Carmen Bataini, quien desde hace muchísimos años apoya con su tiempo y con sus usos el crecimiento de la comunicación judicial, del mismo modo que lo hace Ariel Kohl, que ha hecho de este tema, él ha tenido la humildad de no decirlo, una prioridad en todos los de su gestión. Por supuesto, agradecer a la persona de su presidenta, nuestra amiga Claudia Misawak, y de las talentosísimas e inalcanzables profesionales Alejandra Barrionuevo y Lorena Spickerman. Como dijo Claudia, Alejandra acaba de asumir como secretaria académica de Reflejar, y su debut es esta actividad que tuvo que cerrar el cupo cuando llegó a 1.500 inscriptos. Bueno, esto no es sorprendente cuando Alejandra Barrionuevo y Lorena Spickerman están involucradas en la organización. Así que bien, me sumo al reglamento a ambas, y como dijo Ariel, me voy a callar para que empecemos a disfrutar. Le doy entonces la palabra a Germán Arenas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Saludo muy especialmente que organismos judiciales, que funcionarios y funcionarias judiciales estén involucradas en este ejercicio, sobre todo cuando hay una evidencia irrefutable, y voy a citar la guía para escépticos del gobierno abierto cuando se refiere a por qué es importante la justicia abierta. Y es que las personas con bajos recursos tienen desproporcionadamente más problemas judiciales y tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de experimentar este tipo de problemas, y siempre tienen, por supuesto, menor probabilidad de contar con los recursos legales y financieros para resolverlos. De manera que en este ejercicio de justicia abierta, pues qué bien que estemos involucrados tantas personas. Estoy viendo 309 personas conectadas en esta sesión. Ya nos han asustado con el número de 1.500 en reiteradas ocasiones, así que los nervios por estar aquí no son menores. Buenas tardes para todos los asistentes de este curso. Muchas gracias por la presentación, Kevin. Es un placer
conocerte, aunque sea virtualmente a partir de hoy, y voy a hacer mías tus palabras de hace unos días, porque creo que de verdad es un auténtico placer hacer parte de esta conversación pública sobre claridad y transparencia. Les debo de verdad un enorme agradecimiento a las personas que están detrás de la organización de este encuentro por creer que de alguna manera podría yo aportar algunas ideas o algunas reflexiones, y por abrirle el micrófono, esto no es un dato menor, a un politólogo que es un extranjero en el terreno del lenguaje jurídico claro. Y bueno, no exagero, no miento, y tampoco son meras formalidades decir que para mí es un honor participar aquí en un foro, entiendo, por supuesto, al que asisten personas de otros países, pero que eminentemente es un foro argentino, personas de un país que tuve la oportunidad de conocer en el año 2018, gracias también a este mismo tema que nos convoca hoy. Y por supuesto también me sigo robando tiempo para empezar. Es un placer compartir panel con la profesora Cristina Carretero, a quien saludo muy especialmente. Bueno, con el título de Lenguaje Claro, Políticas de Legibilidad y de Lenguaje Claro en Latinoamérica, mi propósito hoy no es más que intentar ofrecer algunas reflexiones con las que espero sobre todo entablar un diálogo que se pueda prolongar en el futuro. Y este diálogo, eso tiene un sesgo, y es el sesgo de los estudios políticos. Espero que, como lo decía el doctor Ariel, podamos disfrutar con un ejercicio que les quiero proponer a partir de ahora, y es imaginar, recordando una parábola india, esa que cuenta que en el Indostán vivían 6 hombres ciegos y un día discutían sobre la forma exacta de un elefante. Como no conseguían ponerse de acuerdo, decidieron salir en busca de un ejemplar y tocar ese elefante, y por supuesto cada uno, cuando tocaba ese elefante, describía una cosa distinta: una pared, una cuerda, un abanico, lo que se les ocurriera. El ejercicio de imaginación que les quiero proponer es, a ciegas y con guantes de un politólogo, tocar un elefante llamado lenguaje claro y invitarlos, a partir de ese ejercicio de imaginación, a algunas de las dudas, algunas de las ideas que me acompañan. Cuando uno habla de políticas de lenguaje claro, podríamos uno decir, bueno, las políticas de lenguaje claro, y en América Latina principalmente, podríamos decir que se refieren a un uso de un lenguaje claro y conciso que sea fácil de entender para todos los ciudadanos, independientemente de sus niveles de alfabetización. Son políticas que promueven la transparencia y el acceso a la información, reduciendo la jerga, los términos técnicos y el lenguaje complejo utilizado por las agencias gubernamentales, las organizaciones y las empresas. Si no están de acuerdo conmigo y con estas líneas que acabo de decir, me alegra mucho. Este es un ejercicio que hice con ChatGPT, que nos demuestra un poco las cosas con las que podríamos estar de acuerdo y no tan de acuerdo. Y es un poco, pues bueno, lo que me propondría explicar. Con esos guantes que les decía de politólogo, pues yo en primer lugar me gustaría decir y describir muy brevemente un poco lo que uno alcanzaría a percibir, sobre todo desde el área, ya lo escucharon ustedes, soy licenciado en Relaciones Internacionales, y en esta área, cuando uno intenta estudiar ciertos fenómenos colectivos, usa el término de red de defensa, y con ese término de red de defensa trata de agrupar a personas, a organizaciones, incluidas ONGs, que trabajan, que abogan por sus causas y que, bueno, identifican como problemáticos ciertos asuntos, y en este caso hay un contexto internacional en el que identifican como problemático el lenguaje poco claro que practican o suelen practicar, por supuesto, para comunicarse a agencias gubernamentales, organismos judiciales, legislativos, etcétera. Estos defensores intentan que se practique, se enseñe y se investigue el lenguaje claro, y reúne voces que argumentan, arman estrategias, documentan y levantan quejas también sobre el lenguaje y los canales comunicativos de las administraciones públicas. Principalmente, ya ustedes por eso están aquí, me imagino, el lenguaje jurídico es
uno de los principales blancos de este contexto, de estos defensores, y no es para menos. En la tarde, cuando intentaba acomodar las ideas para el día de hoy, buscaba en JSTOR, un almacén de publicaciones académicas, el término lenguaje claro, y de 10 hallazgos, 7 se dedicaban o se dedican al lenguaje claro en contextos jurídicos. Uno, lenguaje claro y alfabetización sanitaria; otro sobre lenguaje claro y servicios financieros; y alguno más sobre lenguaje claro y contenidos digitales. Es, por supuesto, un tema trascendental el jurídico, es que atraviesa, por supuesto, actividades cotidianas de todos como ciudadanos. Otro asunto que uno podría rastrear en el actuar de estos defensores y defensoras del lenguaje claro, que beben, por supuesto, de realidades completamente distintas a las iberoamericanas, es que han tratado de enmarcar su trabajo, su lucha, por decirlo de alguna manera, en dos aspectos. El primero es un marco quizá comercial, economicista, que apuesta por conveniencias en términos económicos del lenguaje claro. Porque ahorra tiempo, porque ahorra dinero para las organizaciones, porque ahorra esfuerzos, porque evita necesidades de hacer traducciones de la jerga legal, porque reduce dificultades en los procedimientos o porque optimiza de alguna manera también los objetivos organizacionales y empresariales. Una defensora en el año 1985 escribía que los documentos deficientes, mal escritos, mal diseñados son muy costosos para las empresas. La mayoría debe mantener operaciones costosas para compensar los problemas causados por los documentos incomprensibles. Gastan millones de dólares al año en contestar llamadas y cartas que preguntan, que plantean los clientes para solucionar los problemas a los que se enfrentan. Y un segundo marco, quizá desde mi punto de vista más interesante, es un marco cívico que enmarca esta lucha por el lenguaje claro en un asunto de derechos. El lenguaje claro es un asunto de derechos y detrás también hay un derecho a comprender. Y en ese sentido, voy a citar ahora a un defensor del año 1995 cuando decía que, cito, debemos propiciar una cultura de los derechos que nos brinde una comprensión interiorizada de esos derechos. En ese sentido, decía, un lenguaje claro, sencillo, es mucho más que algo con lo que deberíamos soñar. Es una necesidad absoluta y crítica para la democracia. Ojo, los ciudadanos tenemos derecho a entender las leyes que nos rigen, derecho a entender los procedimientos judiciales que nos afectan y tenemos derecho también a entender lo que el gobierno hace en nuestro nombre. Más adelante podremos debatir, en definitiva, si en efecto ese derecho a comprender debe ser parte del elenco de los derechos que ya tenemos reconocidos constitucionalmente, o si es sobre todo una aspiración política loable, pero que plantee dificultades en algún sentido. En tercer lugar, pues bueno, ¿qué se ha hecho en América Latina con estas ideas de defensores internacionales, de ese contexto global que hay alrededor de ese esfuerzo por el lenguaje claro y de esos marcos? Yo creo que en América Latina los hemos tratado de transformar, de darle una vuelta, de darle un giro. No es una conversación que nos han propuesto de afuera y que hemos simplemente adoptado. Yo creo que se han hecho esfuerzos por legitimar ese marco economicista y cívico que trata de empaquetar los esfuerzos del lenguaje claro en asuntos de transparencia, de gobierno abierto, de apertura fiscal, de apertura judicial también. Recordaba hace unos días los ejercicios que se intentaron hacer por parte de las veedurías ciudadanas. No estoy muy seguro si en Argentina existe una figura como de grupos de ciudadanos comprometidos con vigilar la función pública. Se quejaban en Colombia un grupo de veedurías ciudadanas, primero por la negación de la información, por los casos de silencio administrativo, por los casos de centralización de esa información, por la dilatación de los procesos, pero también por el lenguaje que usaban las agencias para, en el momento de hacer entrega de la información que solicitaban. Bueno, de alguna manera puede reflejar, desde luego, problemas de conocimientos por parte de los miembros de esas veedurías, pero no justifica de ninguna manera el uso exageradamente imbricado, intrincado, con que suelen entregar la información pública
precisamente para bloquear u obstaculizar intentos de rendición de cuentas e intentos de transparencia. Sobre, bueno, el derecho a comprender, quizá es verdad, hay intentos de legislación en varios países de la región que directamente lo enmarcan de esa manera. Habría que estudiar si en efecto esto puede ser lo más efectivo o si en lugar hablamos de oportunidades, de posibilidades de comprender en el marco de un derecho, ese sí ya reconocido, que es el derecho de acceso a la información pública. Ese derecho, digamos que se le puede adosar, combinar con esas posibilidades de comprender. Estoy dando, desde luego, ideas para la discusión, para el diálogo, que más adelante podríamos retomar. Como politólogo también me preocupa mucho porque estas iniciativas puedan evaluarse, puedan también medirse políticamente. Empezaba con una cita de la guía de gobierno abierto y es que en efecto, bueno, ¿hasta qué punto es verdad? Algunas iniciativas, ya no solamente de lenguaje claro, sino de lectura fácil también, apuntan sobre todo a públicos en especial situación de vulnerabilidad, de problemas cognitivos, de problemas de alfabetización. Deberíamos ser capaces en las instituciones en las que nos encontramos, ser capaces de eso, de medir hasta qué punto son efectivas y si de alguna manera evita asimetrías de información entre quien escribe, quien lee, entre quien redacta y quien recibe, por supuesto, el producto público o judicial. Hay una dimensión que me parece también importante y voy a empezar a cerrar para que quede tiempo suficiente de preguntas y eso, de diálogo. Veo también en el lenguaje claro oportunidades para deliberar con mayor conocimiento de causa. Los ciudadanos en democracia nos exigen participar, nos exigen ejercer algún tipo de actividades, pero hay un umbral, un mínimo por debajo del cual somos incapaces de emitir un juicio cívico razonado. En la medida en que el lenguaje claro contribuya también a divulgar información, no solamente jurídica, sino también fiscal, sanitaria, pública en general, creo que permite de verdad brindar las herramientas necesarias para poder ejercer un activismo ciudadano completamente informado y que alcance algunos topes, estándares para participar de manera balanceada. Empiezo a cerrar simplemente para, bueno, apuntar algunas preguntas, si estamos identificando correctamente los públicos destinatarios en los formatos de lectura fácil y de lenguaje claro, si de verdad puede ser, como decía ChatGPT, para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de alfabetización, si estamos haciendo unos ejercicios de focalización correctos, si estamos también pensando en términos de derechos o de enclave instrumental para poder facilitar otras garantías cívicas y políticas. Y pues bueno, yo empiezo a cerrar. Definitivamente una parte del programa era uno de los riesgos de invitar a alguien que no fuera de comunicación, de lingüística o de derecho exactamente, era no cumplir con uno de los objetivos del programa en el sentido de dar recomendaciones de claridad, de comunicación efectiva. Ya escucharán a la experta y espero, como les decía al principio, que el diálogo pueda continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Creo que el objetivo de Reflejar, porque es una organización que conocemos bien, y de la Junta Federal, es abrir todas las miradas posibles para que podamos reflexionar sobre este tema. Este tema excede una cuestión técnica, es una cuestión, son organizaciones políticas, por lo tanto, la mirada de un politólogo, que te parece, y somos colegas, por eso esta es gremial, soy sociólogo y politólogo, mucho, y además te quiero agradecer por el uso del tiempo. Tenemos algunas preguntas ya para hacerte al final, y ahora ha sido extremadamente claro, muchas gracias, y ahora, bueno, vamos a disfrutar también de Cristina Carretero. Cristina.
Muchas gracias a Reflejar, en primer lugar, y a todos sus miembros, en particular a Claudia Mizawak, a JUSCOM, al Observatorio de Lenguaje Claro de la UBA, al doctor Ariel Gustavo Coll, al licenciado y amigo Kevin Lehmann, a la magistrada, también ya amiga Alejandra Barrio Nuevo como coordinadora, con los doctores Roberto Germán Busamia y María Lorena Spiekerman, a Germán Arias, que siempre es un placer tenerle al lado, a mi universidad por permitirme estar aquí hoy y sobre todo a los asistentes, que sabemos todos lo que nos escasea el tiempo y lo multitareas que nos hemos vuelto todas las personas, y sacar un rato no es nada fácil, así que muchísimas gracias. Bueno, yo lo he titulado Comunicación Jurídica Clara en el siglo XXI y voy a tocar 6 puntos. Independientemente de que Kevin me mire con ojos de asesino psicópata y me diga, ya, sí, me he pasado. Vale. Bueno, los 6 puntos que quiero tocar, el primero es la toma en consideración del estado de la comunicación jurídica. El segundo son algunos obstáculos salvables en el camino de mejora. El tercero sería la demanda de claridad y las quejas reales. El cuarto sería la necesidad o no de formación. El siguiente es dónde poner el foco comunicativo en nuestro trabajo. Y el sexto he traído pues, comunicación jurídica efectiva con 2 ejemplos de buenas prácticas. Hay muchísimos, pero bueno, he traído 2 porque se trata de una muestra. El primer punto es la toma en consideración del estado de nuestra, cuando digo nuestra, comunicación jurídica. Hace años, al fundar el grupo de investigación llamado Derecho y Lenguaje en la Facultad de Derecho de mi universidad, e ir incorporando a profesores de diferentes áreas, una de las profesoras de Historia del Derecho, Blanca, me hizo la que para mí fue la primera pregunta del millón. Ella solo me preguntó, ¿por qué tenemos que cambiar algo de nuestra expresión? Y se me cayó el mundo encima, porque para mí era una obviedad tan grande que cuando es algo tan claro para ti, tan obvio, te crees que todo el mundo comparte esa misma sensación y no podía yo estar más equivocada. Entonces ahí es cuando me di cuenta y me dije, Cris, baja, porque ni esto lo comparte todo el mundo, ni desde luego es una obviedad. Entonces pensé, bueno, siempre que la ocasión lo propicie, tengo que empezar por qué vamos a cambiar las cosas, porque hay muchos compañeros, muchos juristas que piensan que todo está perfecto. Entonces habrá que darles por lo menos una visión de por qué hay algunos, cada vez más, que pensamos que siempre podemos mejorar y que de perfecto pues no se puede hablar, la verdad. Yo podría ofrecer muchas razones, pero sería muy largo. Entonces he preferido recordar algo que ya está escrito en el libro que se llama De estilo de la justicia, que en España editaron y publicaron el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia Española, dirigida por su director Santiago Muñoz Machado, en el que es un libro que se nota mucho que el responsable de redacción es un académico amigo muy querido, Salvador Gutiérrez Ordóñez, porque aparte de su gran saber como filólogo, como lingüista, luego se ha especializado también en cómo nos comunicamos nosotros los juristas. Y de verdad es un placer leerle. No es un libro, el de la justicia, que uno se vaya a poner me voy a leer 300 páginas, pero es un buen libro de consulta y sobre todo es un baño de humildad, porque cuando lo empiezas a leer dices, madre mía, lo que nos queda por recorrer. En este libro pues empieza diciendo algo lógico, como que lo que usamos en derecho, como pasa en farmacia o en física o en medicina, es un tecnolecto. Es un lenguaje especializado con las lógicas expresiones y palabras técnicas, por eso tecnolecto. Pero en el derecho hay un plus. Ese plus es la finalidad del derecho. Y la finalidad del derecho es gobernar.
poner paz social, pero sobre todo es dirigir mandatos que son vinculantes a instituciones y a personas y tienen una repercusión institucional, social, económica e individual que no se produce de manera general en todas las disciplinas, pero sí especialmente en la nuestra, en el derecho. Por eso se necesita que el estilo con el que nos expresemos no esté alejado, como pensamos algunos, bastante alejado del lenguaje común. Y es complejo no solo por esos tecnicismos, porque hay un tecnolecto, sino porque tenemos un estilo que es más propio de hace bastantes años que del actual. De hecho, el capítulo 2 de ese libro empieza con unas contundentes 2 palabras que son fracaso comunicativo. Vamos, peor imposible. ¿Y por qué dice que fracasamos comunicativamente? Es verdad que hablan en general. Pues porque si el receptor de la comunicación, en este caso muchas veces el justiciable, no comprende bien ni siquiera la literalidad del mensaje, pero tampoco comprende la intención del mensaje, aquello no es comunicación, es un monólogo normalmente del emisor. Entonces, lo primero que planteaba, sí tenemos un problema, pero un problema que tiene soluciones y de hecho al final yo con esas muestras de buenas prácticas, digamos, vamos a ver que se ha superado con creces y que hay verdaderos modelos en sentencias. Iberoamérica voy a traer una, Argentina concretamente, y otra voy a traer de España. Bueno, hace tiempo en un seminario en la Universidad Complutense, un juez justamente del que voy a traer una sentencia me dijo: mira, Cris, despierta. Esto para la gente más jovencita, dice, igual les convences. Dice, pero a los que ya tenemos cierta edad, me dijo, como tú y como yo, dice, olvídate, porque salvo 4 no vas a convencer a nadie. Pero mira aquí la frase que nos ha dicho Ariel Gustavo. Nos ha mencionado a Ovidio y esa gota que perfora la piedra y no lo hace por su fuerza, ha dicho, sino por su constancia. Pues con esa constancia cada vez somos más y ahí estamos intentando que esto cambie. Lo que propongo, porque veo que muchas veces los juristas se ponen a la defensiva, no es hacer un cambio radical, ni entrar como se dice, elefante en cacharrería, que va. Lo que yo propongo simplemente, como muchos otros juristas, es que haya un cambio en el sentido de ampliación, de registro comunicativo. Entonces, si lo que hacemos muy bien es expresarnos más técnicamente, lo único que tenemos que hacer es ampliar nuestro registro comunicativo para hacerlo también de forma sencilla, ser nosotros mismos esos traductores. El punto 2 son algunos obstáculos salvables en el camino de mejora. Y es que partimos de una reputación muy mala. O sea, yo creo que lo puedo resumir con el chiste ese de, bueno, es un chiste relativo, es casi un pesar. Se dice, ¿cuál fue la primera profesión del mundo? Entonces llega un arquitecto y dice, la mía porque no había nada y todo se creó de la nada. Pero llega un electricista y dice, no, la primera profesión fue la mía porque lo primero que se creó fue la luz. Entonces llega el abogado y dice, perdón amigos, pero lo primero fue el caos. ¿Y quién creó el caos? Ya tenemos aquí al abogado. Entonces es verdad que ese pequeño chiste refleja una reputación mala, negativa, peyorativa que tenemos y con la que vamos arrastrando nuestro camino laboral. A mí particularmente ese tipo de generalizaciones no me gustan y me parecen bastante injustas, sobre todo con tantas personas que voy conociendo desde hace muchos años que hacen un trabajo, estoy pensando, aparte de jueces que es que se dejan las pestañas trabajando e intentando que esto sea mucho más sencillo, explicando 40 veces a las partes.
Yo he estado muchas veces en tribunales viendo a los jueces cómo decían lo que su letrado le quiere decir es, y digo, ya les vale a los abogados que tenga que estar aquí el juez diciendo y traduciendo lo que su propio abogado no es capaz de hacerle de una manera sencilla. Pero ahí estamos. Entonces, simplemente el derecho es algo vivo. Si el derecho es algo vivo y se están regulando, por ejemplo, ahora los delitos informáticos, que no pasaban, no había posibilidad de que se regularan hace años, lo que falta es ese acompañamiento de la expresión, para que haya un equilibrio entre el fondo y la forma de expresarnos. Germán citaba el chat GPT. Yo no sé si todo el mundo sabe lo que es el chat GPT, porque es algo que empezó, una herramienta de inteligencia artificial que empezó en noviembre y que se ha desarrollado muchísimo. Yo a este chat ya le he puesto simplemente, háblame le he puesto el título de mi charla y me ha empezado a dar consejos de lenguaje claro y me ha dicho, utiliza un lenguaje claro y sencillo, organiza la información, pon títulos, subtítulos, enumeraciones. Me dice, proporciona explicaciones breves y pon ejemplos en vez de ser abstracto. Evita la ambigüedad y adapta tu mensaje al receptor. Y luego se queda tan pichis diciendo tan pancho. Siguiendo estas recomendaciones, puedes lograr una comunicación jurídica clara y efectiva en el siglo XXI. Digo, ¿qué hacemos ya los demás? Vámonos, si el chat GPT te lo está diciendo todo. Bueno, la cuestión otra vez es de mentalidad, porque si vemos yo trato normalmente con gente muy jovencita, que son mis alumnos, que están entre los 20, pues más o menos hasta los 25, 26 en másteres. Estas generaciones escuchan diferente, piensan diferente, hablan diferente. Hoy mismo preguntaba a mis alumnos, digo, ¿cuánto tiempo aguantáis escuchando a alguien? Por ejemplo, en un vídeo en YouTube. Y al unísono casi me dicen, más de 3 minutos no. Digo, vamos bien, porque si más de 3 minutos no te quieren estar aguantando porque van a pasar a otra cosa, tenemos que readaptarnos, pero mucho nosotros. Luego, el tercer punto, demanda de claridad y quejas reales. Es verdad que hay una demanda de claridad en sentido general, no ya solo jurídico. Es una demanda de claridad que cuando tú coges un teléfono, cuando te llegan las instrucciones de un ventilador y te tienes que enfrentar a ellas, tenemos poco tiempo, entonces queremos lograr obtener la mayor información en el menor tiempo posible. Cuando me refiero a las quejas reales, voy a hablar de las de España, porque ya las he leído durante varios años, quejas que están recogidas en documentos, se pueden consultar en Internet, Consejo General del Poder Judicial en España, y quejas ciudadanas. Lo último que tienen recogido son datos de 2021. Hay un capítulo que se refiere concretamente de las 18.880 quejas que se han planteado por los ciudadanos españoles que se han acercado a la justicia, un capítulo dedicado a la justicia moderna y abierta. Ahí hay 8.700 quejas. Y lo que se evalúa es una justicia transparente, una justicia comprensible, que es lo que estamos tratando, una justicia atenta, una justicia ágil y con medios tecnológicamente avanzados y una justicia responsable. Bueno, de todas estas, de las 8.700, hay 2 únicamente que se han quejado sobre la justicia comprensible. Para mí tiene toda la lógica, porque al final, en España por lo menos, en la mayoría de los casos se necesita abogado y además procurador. El procurador es el representante procesal, porque nosotros tenemos disociada la defensa por un lado, la defensa jurídica, y la representación procesal por otro. Entonces, aquí viene la segunda pregunta del millón que me hizo un magistrado también en un seminario. Me dijo, Cristina, ¿me estás diciendo que si a mí como juez me presentan demandas y contestaciones a la demanda de una manera muy técnica porque las está redactando el abogado, el defensor, me dices que yo les conteste de una manera sencilla porque lo va a leer la gente en vez de su abogado que se va a citar con él? Y dije, sí, pero yo creo que lo ideal es que mantengas tu
tu discurso técnico, pero que además hagas el esfuerzo de, en una frase por párrafo en el que explicas algo, tener una frase lo más sencilla que puedas, ¿vale? Y que si puedes también tengas un inicio de sentencia en el que de una forma muy brevita cuentes, estoy hablando de un párrafo a lo mejor de 10 líneas, no más, y digas, cuando sea posible, hay demandas extraordinariamente complejas, pero cuando sea posible, si esa persona o esas dos personas o tres o esa sociedad gana, pierde, parte, todo, y luego ya entramos en los hechos, los fundamentos y en la parte dispositiva del fallo. Creo que se puede porque hay bastantes personas que lo han conseguido, bastantes jueces, y aquí es que tenemos algunos de ellos. Entonces, ya lo pueden decir ellos mismos. ¿Cómo eso es posible? ¿Que requiere esfuerzo? Mucho. ¿Que es más fácil seguir con lo que se hace de siempre? Claro, pero esto se llama, lo habéis dicho antes, Claudia lo ha dicho, es un servicio de justicia y un servicio requiere ponerse al servicio de la ciudadanía. Entonces, sí. El punto 4, necesitamos formación. Los griegos decían, soy como estoy habituado a ser. Entonces, los hábitos se pueden cambiar para mejorar, para crecer como profesionales y como personas. Y bueno, se puede ser un maravilloso autodidacta, pero como tampoco volvemos a la falta de tiempo, el hecho de acudir a cursos como este de capacitación, pues nos ahorran búsquedas, nos filtran la información y yo creo que proporcionan una estructura mental de lo que queremos conseguir importantísima. Y debemos hacerlo tanto en la expresión oral como escrita, porque yo lo que voy viendo es que normalmente se trabaja mucho en la formación de lo escrito y hay recomendaciones, hay libros de estilo, hay decálogos, hay muchísima información que se puede obtener con teclear, hombre, yendo a fuentes fidedignas como hay, pero en la formación oral yo creo que nos queda mucho camino. Justamente hablando un día con Leo Altamirano, que es uno de los disertantes que vendrán en días posteriores, hablábamos de la necesidad de potenciar esa oralidad. En España ahora, por ejemplo, nosotros estamos pendientes de la aprobación de un proyecto nuevo de eficiencia procesal. En este van a aumentar muchísimo las sentencias orales, con unas cuantías bastante altas. Si aquí hablamos en euros de que van a subir hasta los 15.000, en pesos argentinos son más de 3 millones. Eso quiere decir que va a haber muchísimas sentencias dictadas oralmente. No cuando el ciudadano pueda ir sin abogado y sin procurador, pero es que solo puede ir sin abogado y sin procurador en una minoría de sentencias. ¿Pero qué ocurre? Que las partes muchas veces van a estar presentes cuando el juez dicte sentencia. Entonces, potenciar la formación en una comunicación oral sencilla, yo creo que es un camino que tiene mucho recorrido. Después, el siguiente punto que quiero tocar, es que me estoy saltando algunos puntillos, pues sería, voy a pasar directamente al de las buenas prácticas, porque hay dos ejemplos, ya digo que hay muchísimos, entonces no es que yo haya traído dos y existan estos dos, hay muchos, pero traigo el de un amigo, que es Guillermo González Zurro, magistrado, y de vez en cuando le digo, Guillermo, pásame algunas de tus sentencias que me gustan mucho y además puedo ir viendo su evolución, aparte de, ya digo que es un amigo, estuvimos comiendo hace 3 meses aquí en Madrid. Bueno, esta sentencia que traigo hoy aquí, solo voy a leer un pequeño extracto, empieza diciendo, pone un sumario. En ese sumario dice, el matrimonio de Patricia y José decidió refaccionar su vivienda por el lugar. Contrataron a tal fin a Luis y a Pedro. La obra empezó en 2014. Luego ofrece bastantes detalles de los pertinentes en un resumen.
luego termina diciendo: la cuestión legal principal es dilucidar si la parte actora tenía derecho a resolver el contrato, habla algo de demanda y de reconvención, y termina el sumario, ese pequeño resumen, diciendo: la respuesta será favorable al matrimonio de Patricia y José. Y yo pensé, qué maravilla, porque tú estás en la primera página, te ha hecho un pequeño resumen de lo que te importa saber y terminas ya sabiendo en ese párrafo que ganan Patricia y José, que son los demandantes. Bueno, el texto después es muy limpio, es breve, ha descargado a base de notas que van a las 2 últimas páginas de jurisprudencia y de doctrina, y he leído alguna suya que también tiene de apelación, e incluso en esa de apelación lo que hace es introducir algunas palabras que pone con hipervínculos, se ve en color azul, y al estar en apelación te puedes ir directamente a ver la demanda, pero desde el vínculo que pone demanda, o la contestación a la demanda, solo desde la palabra, si no, no las ves. Con lo cual, me parece, digo, por eso el texto resulta enormemente limpio, breve, es que da gusto ir pasando página, ¿no? No te encuentras con, aquí decimos las morcillas, esas donde va todo apelotonado, que fritas y comidas están muy ricas, pero leídas son una especie de tortura. Y después también es amigo al juez que me refería anteriormente, que se llama Rafael Rosell Marín, juez de las afueras de Madrid, de una ciudad que se llama Leganés, y que la última sentencia que me manda es bueno, una sentencia en primera instancia, un tema penal, y he puesto hasta una nota a pie de página donde dice literalmente: esta sentencia se redacta y estructura según técnicas del lenguaje jurídico claro en materia penal. Me dijo: vas a estar orgulloso de mí. Y digo: sí, lo estoy muy contenta. Porque pone antecedentes de hecho y ha puesto 2, muy breves. Hechos probados. Un parrafito con lo que se ha probado, pero sencillísimo. Llega a los fundamentos de derecho y pone títulos tales como las pruebas de la autoría, o dice la pena en el segundo. Llega al final y dice otras consecuencias. Tiene 3 puntos. Luego viene el fallo, y en el fallo ha puesto en 3 puntos una multa de tanto, una indemnización de tanto y las costas. Explica muy brevemente, y al final pues ya está la posibilidad de recurrir y, bueno, pues la notificación y tal. Este juez en otra sentencia dice, leo también muy breve y ya terminó, Kevin. Dice: siguiendo, esto es de una sentencia en que había unos padres pegándose por la custodia de su hija Gloria. Dice: siguiendo la misma línea que durante la vista, en la que se ha preguntado, y para buscar y obtener la máxima cantidad de información, así lo voy a redactar en primera persona y con la sencillez máxima permisible en una resolución de este tipo, persiguiendo que sean Gloria y sus padres los que se enteren bien de la solución que les da a su problema. Y bueno, por último, por cerrar con conclusiones, nuestra comunicación desde luego es mejorable, pero no asumamos siempre las generalizaciones ni las críticas fáciles que se nos hacen. También estemos orgullosos del buen trabajo que se hace, del hecho de estar aquí metidos en una formación. Voy a añadir algo, y es a propósito, y viendo a Kevin, de la gran importancia que tienen los gabinetes de comunicación, porque son yo pensando, ¿cuántas personas van en su vida a juicio? En España, por ejemplo, estadísticamente más o menos es 1 de cada 4, pero el 100% están recibiendo las noticias. Yo he seguido un caso argentino, el de Fernando Báez Sosa, que ha sido un caso tremendo y ha tenido una repercusión mediática enorme, enorme. Yo leía diferentes noticias para cotejar, y luego Kevin, si quiere, conocerá este tema muchísimo mejor. Dependiendo a quién leyeras, así lo que te asaltaba podía ser alarma, ira, una pena enorme, desde luego,
Entonces, yo creo que el papel de los periodistas judiciales y de los gabinetes de comunicación es esencial. Esto nos sirve a nosotros, aparte de poder transmitirles la comunicación debida y que ellos van a reflejar, el aprender también de sus técnicas comunicativas, quiero decir, de los buenos periodistas como ellos, porque tienen una forma de expresar lo que queremos decir, nuestros contenidos, que lo hace realmente fresco, claro y atractivo también. No es que en las sentencias haya que buscar ser muy atractivos con nuestras lecturas, pero sí ir al grano y bueno, reflejar fundamentalmente la mayor cantidad de información en el menor espacio, siempre cumpliendo con los requisitos de fundamentación jurídica, etc. Bueno, y darles otra vez las gracias a todos y aquí estoy. Muchísimas gracias, Cris, muchísimas gracias. Bueno, ahora ya tenemos unos 400 fans más en tu club y el de Germán. Tenemos varias preguntas y van a ver en el chat ya agradecimientos y reacciones. Antes de las preguntas me gustaría subrayar dos cuestiones que plantearon claramente Germán y Cristina. Germán dijo, de entre tantas cosas interesantes, que es necesario medir y evaluar el impacto de las políticas que hacemos en comunicación. Y en comunicación nunca medimos y evaluamos. Entonces es muy difícil convocar a la reinversión cuando las organizaciones y las instituciones que invierten tiempo y recursos no saben qué devolución tiene esa inversión. Y creo que Cristina también dijo muchas cosas muy interesantes, esto es obvio, pero hay una cosa que para mí es fundamental y es casi un compromiso personal. Los poderes judiciales son los más autocríticos de los tres poderes del Estado, los más autocríticos. Todo el tiempo están haciéndose cargo de la mora, haciéndose cargo de las deficiencias. Cuando uno habla con cualquier jueza o con cualquier juez, inmediatamente va a decir, no, porque nosotros hacemos mal, porque... y tomo lo que dice Cristina, nosotros no podemos convocar talento, no podemos retener talento si lo estamos convocando a un lugar que asumimos como desprestigiado, asumimos como ineficaz. En nuestras sociedades, en las sociedades en las que vivimos, la gente camina por la calle, compra con tarjeta de crédito, contrata, es contratado, no vive mirando por arriba del hombro a ver si lo van a matar. Y esto quiere decir que existen poderes judiciales con una capacidad importante, que trabajan bien, y la prueba de ello es que las decisiones controversiales son tapa de los diarios. En Argentina hay unos 6 millones de causas nuevas por año. Si lo habitual fuese, si hubiese 6 millones de malas decisiones, no serían tapa de los diarios. Entonces es absolutamente excepcional. Creo que es muy importante que sin perder la vocación de mejorar, sin perder esa mirada fina respecto de todo lo que falta mejorar, destaquemos, como destaca Cristina, que tenemos más de 400 inscriptos hoy, más de asistentes hoy y más de 1.500 personas dispuestas a mejorar el vínculo con la sociedad, y que tenemos poderes judiciales que tienen un rol pacificador lo suficientemente eficaz como para que nosotros podamos hacer nuestras operaciones cotidianas sin mayores miedos. Creo que esto es muy importante porque si queremos construir sociedades bajo el Estado constitucional de derecho, necesitamos que el Poder Judicial, junto con sus defectos, asuma sus virtudes y asuma primero que es una actividad prestigiosa, que merece un reconocimiento, junto con todas las críticas que ya nos ocupamos de hacer y que cada uno de nosotros repite y que cuando hacemos una capacitación decimos. Así que destaco eso y quiero pasar a las preguntas, que tenemos varias. Y acá viene la parte en que muestro lo desordenado que soy. Están fuera de orden. Tengo una pregunta de... si yo no me equivoco, es del doctor Cole, que es
para Cristina Carretero, ¿por qué cree que existen jueces que entienden la problemática, pero se niegan a modificar su conducta? Ahora voy a chequear si efectivamente era de Ariel o le estoy atribuyendo cualquier pregunta. Es así, es Y, así. era, bien. Cris, ¿querés responder esa mientras intento Claro. rescatar las otras? Pues yo diría que puede haber dos motivos, pero seguro que al resto de compañeros y participantes se les ocurren muchos. Yo creo que una es cómo hemos estudiado en las facultades de Derecho. Los libros. Yo tenía algunos que eran tan complejos que tardaba más tiempo en descifrar qué me estaban queriendo decir. Me acuerdo de uno, no voy a decir el pobre profe, de administrativo, que de verdad, de esto que dices, no entiendo nada. Y claro, te ves de jovencita y dices, es que son tan cultos y tan listos y tienen tanta capacidad verbal. Y luego con los años dices, jolín, pues también podían haber hecho el esfuerzo de pensar que los estudiantes a esas edades, porque bueno, cuando uno estudia de mayor pues tiene más bagaje, más cultura, pero la mayoría cuando estudiamos de jóvenes pues tenemos una educación, digamos, más limitada, no tenemos esas tablas, no tenemos esa cultura y realmente te das cuenta que no llegaban. ¿Pero qué hacemos? Yo creo que lo que hacemos es replicar, sin mala idea. Estamos repitiendo la forma en la que hemos aprendido y la forma en la que leemos después muchas resoluciones, muchas normas que están viniendo a hacer algo que es repetir. Y entonces cuando digo que la forma de expresión muchas veces recuerda más al siglo XIX que al actual, es que solo te fijas simplemente en los tiempos verbales, en las formas que se utilizan y los hubiere visto y los hubiere... Yo a veces a la gente, alumnos, cuando me empiezan a responder y quieren aparentar esa cultura y ese dominio, si hubiera visto, digo, oye, tú cuando vas al súper dices, si hubiera hoy pollo en la carnicería, digo, pues acuérdate de aterrizar un poco. Digo, porque es que no vamos bien. Entonces, la manera, por eso decía, tú puedes mantener un cierto nivel técnico que está muy bien y además es necesario. Y la economía, yo que soy de procesal, la economía procesal es utilísima, porque si además los jueces tienen estadísticamente una cantidad de casos para resolver, como me ha dicho a mí algún juez, ¿tú crees que yo tengo tiempo de verdad de estar cambiando? Porque lo que hemos dicho, los jueces que hacéis el trabajo de una manera ampliada, digamos ampliada, porque utilizáis registro técnico, registro sencillo, empleáis bastante más tiempo hasta que lo trabajáis, hasta que os estáis entrenando en esta forma. Y entonces eso lleva un esfuerzo. Primero lleva voluntad y luego lleva esfuerzo. Entonces, el primer motivo que se me ocurre es la tradición y el peso simplemente de repetir. Y la segunda es los que seguro que nos gusta mucho estar leyendo sobre neurociencia. Y la neurociencia nos dice que a pesar de que nuestros cerebros son muy plásticos y se adaptan y todo eso, también nos dice que somos bastante vaguetes. Y ser vaguetes nos lleva a hacer más de lo mismo. Y más de lo mismo es cómodo. Y cuando le dices al cerebro, ahora empiezas a hacerlo de otra manera, el cerebro dice, pero ¿para qué me haces coger pesas musculares aquí y estar dándole al coco? Entonces, no es mala intención, no es mala idea, como muchas veces nos dicen a los juristas, es que queréis ser una especie de sociedad secreta para entenderos solo entre vosotros. Y yo digo, pues yo no sé con quién te juntas, pero con los juristas que conozco yo, desde luego no son ni sociedades secretas, ni gente súper elitista, son gente de la calle, que ha venido como yo, pues hijos de gente normal, que no te has criado en un marquesado especial ni nada de eso. Mira, son gente súper normal y no tienen de clasistas nada. Entonces, deja de imputarnos algo que no somos ni queremos ser. Pero bueno, que seamos acomodaticios, pues como muchas veces los médicos, que al médico a veces estás con él en la consulta y le dices, a ver, Victoria, pero cuéntame, ¿tengo un mioma o no tengo un mioma? ¿Me tengo que operar o no me tengo que operar? Pero dímelo clarito para que yo me entere en nada y deje de estar aquí fibrilando. Nos pasa a todos. Hasta aquí. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias.
Eh, Tengo una pregunta para Germán. Claudio Masucci nos aporta, y se lo voy a hacer llegar tanto a Germán como a Cristina, eh, una noticia de hoy que dice que la RAE y el Defensor del Pueblo firmaron un convenio para fomentar el lenguaje claro y accesible en la administración, asumo que de España, que es de España. Y entonces la pregunta de Claudio es ¿cómo incidiría o cómo incide el lenguaje claro en la administración pública? Te volvió, Germán, el tema de medir y ahora te piden que vos midas. Eso es lo que pasa. Gracias Kevin y gracias Claudio por la pregunta. Antes de intentar contestarla, yo no me resisto a citar una breve frase del poeta Michael Pollan a propósito de unas palabras de Cristina cuando le decían sobre lo obvio y sobre la necesidad o no de estudiar, de escribir, de recomendar o dedicarse en general al lenguaje claro. En alguna oportunidad leí este poema y dice: a veces nos convertimos en poetas obsesivos de lo obvio. Y es que ¿a quién se le ocurre que un lenguaje claro no es recomendable? No es casi tan obvio como mantener una dieta sana. Pero bueno, parece que a veces vivimos en ciertas preferencias sociales por la opacidad, dice un teórico de la política que suelo citar en estos casos, porque también se refiere a las posiciones de dominación a las que estamos sometidos en ocasiones ciertos ciudadanos cuando no podemos entender los recovecos burocráticos a los que nos empujan, por ejemplo, en aspectos tributarios. En Colombia, sobre todo acceder, por ejemplo, a servicios de salud también es un problema importante, poder acceder a tratamientos, poder acceder a medicamentos, y muchas veces está mediado por barreras comunicativas entre entidades estatales y ciudadanía. Yo creo que en alguna medida estas noticias que trae la RAE y que trae el Defensor del Pueblo, concretamente sí de España, pues se pueden recibir con cierto optimismo en la medida en que cada vez más se está tomando en serio la necesidad de instalar este asunto en la agenda política, ¿no? Y de instalarlo sobre todo como un problema público que no afecta a un grupo pequeño de ciudadanos, sino que afecta en gran medida, nos afecta en gran medida a todos. Entonces, las implicaciones del lenguaje claro, sobre todo en procesos administrativos, de la administración pública en general, yo creo que es fundamental. En políticas públicas solemos referirnos a cargas administrativas. Los ciudadanos, cuando tenemos interacciones con el Estado, sufrimos o experimentamos, mejor, 3 tipos de cargas administrativas. Están clasificadas en costos de aprendizaje, en costos de cumplimiento y en costos psicológicos. Por poner un ejemplo, si yo quiero cumplir con una obligación tributaria, el primer costo de aprendizaje sería saber que hay una información que tengo que cumplir, a la que tengo que acceder y bueno, tengo que saber que existe esa información y de alguna manera no aprendérmela de memoria, pero sí familiarizarme en cierta medida con esa información. El costo de cumplimiento, pues bueno, lo que me cuesta a mí pagar, más o menos. Por eso yo estoy viendo aquí la cara del profesor Alejandro Rategui, que creo que me va a odiar por estar diciendo estas cosas de su área. Y cargas psicológicas, bueno, las emociones que experimentamos. Si el lenguaje claro de alguna manera se aplica en esta clase de políticas, por ahí veía, y me voy a sumar otra pregunta que veía de Alejandra sobre experiencias de evaluaciones de lenguaje claro. Hay una en Bogotá en la que dice concretamente que hasta cierto punto la implementación de estrategias de lenguaje claro en la administración pública ayuda a reducir los costes de aprendizaje que experimentamos los ciudadanos cuando tenemos interacciones con el Estado. No sé más o menos si esto intenta abordar
ambas cuestiones. Luego, si eso me amplío con la pregunta de Alejandra sobre las evaluaciones, pero bueno, resumo diciendo que es importante y se saludan de manera más o menos optimista estas estrategias de implementación del lenguaje claro en la administración pública en general, en la medida que, bueno, pueden reducir las cargas administrativas que tenemos que cumplir para interactuar con la burocracia o con la administración pública en general. Muchas gracias, Germán. Tenemos varias preguntas. Hay una que es un pedido al cual yo me voy a sumar. Sergio Olivera pregunta a Cristina si podría enviar los fallos citados. Daniela Lourdes de Fuentes si van a compartir material y en qué forma. Y yo les pido, si a ustedes les parece bien, que envíen el link de Cristina, si yo no me equivoco y no perdí la cuenta, tiene 11 o 12 libros publicados. Pero hay uno que yo nunca me acuerdo del nombre, hay varios, pero hay uno que es un manual de consulta que yo lo tengo incluso en ebook para tenerlo. ¿De comunicación para juristas? Eso. ¿Podrías hacer llegar el link a Alejandra y se los enviamos? Y Germán, yo lo tengo leído de un libro de varios autores que compila Betsy Perafán Liévano, creo que se llama Por el Derecho a Comprender. Ese u otro que te parezca, me parece que va a ser interés de todos los cursantes poder estar en contacto con ese material. Si pueden recomendar más de un libro, no dejen de hacerlo. Así que creo que con eso, ver si se pueden enviar los fallos o la cita de esos fallos y si hay algún material para compartir, con eso cumplimos con las preguntas de Sergio y de Daniela. Tenemos varias preguntas, pero acá voy a aprovechar el pequeño poder que me da esta posición para privilegiar una de Edwin Figueroa, un juez de Perú, entre otras cosas porque nos olvidamos de citar a El Salvador. Entre otros países vi por ahí alguien de El Salvador, pero Perú es también un país muy querido por nosotros, así que vamos a acomodarlo en el orden de preguntas. Y pregunta entonces Edwin Figueroa: ¿cómo ven ustedes la futura influencia del ChatGPT? ¿Es posible que reemplace a futuro la labor de los jueces? ¿Reemplazará a los profesores de Derecho? Se pregunta, yo creo que ahí ya preocupado en la última. Cualquiera de ustedes. Germán, si quieres. Les voy a pedir un esfuerzo de brevedad porque tenemos varias preguntas y cada vez que ustedes intervienen aparecen más preguntas, me aparecen en el celular y en todos lados, o sea que es interesante siempre lo que dicen. Yo por la experiencia, he tenido solamente una experiencia con ChatGPT. Perdón, Cristina, no sé si tú querías empezar. No. Solamente he tenido una experiencia y es justamente la de hoy cuando intenté hacer el ejercicio ingresando las claves lenguaje claro, Latinoamérica y políticas. Por la respuesta que me dio yo me quedo muy tranquilo. Suelen dar, pues, por ahora, lugares comunes y casi que respuestas banales. Yo no me atrevo a apostar por algo en el futuro. Es la verdad, lo confieso, inteligencia artificial, algoritmos, es una materia que a mí me está pillando demasiado lejos. Entonces, de manera que abrí el micrófono simplemente para decir que voy a huir de la respuesta. Yo creo que Cristina, en materia de jueces, puede dar a lo mejor alguna pregunta, una respuesta más acertada porque está más en contacto con ellos. Yo creo que como es una herramienta que empezó en noviembre, pero que ha tenido una evolución brutal, yo la empecé a probar y me registré en noviembre y hago la misma pregunta en diferentes meses y veo que el crecimiento es meteórico, o sea, es algo alucinante. Y, por ejemplo, en España acaban de hacer una prueba a ver si el ChatGPT aprobaba la prueba de entrada a la universidad. Es decir, cuando terminamos aquí el bachillerato, con 17, 18 años, hay que hacer una prueba que se llama EBAU, es un acrónimo, y al principio el ChatGPT no lo aprobaba y ahora lo aprueba y ha sacado un 8,5 o algo así. O sea, que es que ya está sacando nota esto. Entonces, ya hay en algunos países de Asia, creo que se están utilizando herramientas de inteligencia artificial en aquellos casos que son como bastante básicos
y que, imaginad, por ejemplo, cuestión de consumidores, ¿no? O cuestiones de bancos. Aquí, por ejemplo, en España, durante unos cuantos años se han estado poniendo demandas a determinadas entidades bancarias porque algunas partes, algunas cláusulas, algunos productos comerciales bancarios contenían información que las personas realmente, aunque creían que podían entender algo, no estaban entendiendo el contenido. Entonces han sido perjudiciales y para muchos jueces decían, si es que hago una, otra, dice, esto, algunos me han dicho, me lo podría hacer mi hijo hasta la sentencia, porque solo tendrían básicamente que copiarlas quitando los nombres, las fechas y 4 cosas más. Entonces, ¿que esto lo puedan hacer elementos de inteligencia artificial? Claro que sí. Sí, yo creo que la función después del juez va a ser hacer la revisión, pero ¿por qué no vas a tirar de una herramienta que te pueda resultar válida en cuestiones que son, digamos, sota, caballo y rey, que se puedan reiterar? ¿Sabes? No estamos hablando de grandes complejidades, sino de la sentencia básica. Hoy día, algunas veces, leemos sentencias o se quejan algunos abogados de vaya contestación que me han dado por aquí, que es un cortapega. Entonces, eso es cortapega, lo que estamos diciendo es inteligencia. Llega hasta el punto, a veces el cortapega, que se les olvida quitar a las partes del juicio anterior y aparecen las mismas o mezcladas con la de las nuevas partes. Eso es ahora lo de menos, pero yo creo que claro que hay que utilizar y llegar, ¿os imagináis si viviéramos aquí 200 años, pensar que no estaríamos utilizando inteligencia artificial? Vamos, yo estoy segura, o sea, de que en nada se están utilizando. Los profesores, yo creo que vamos a estar, no sé muy bien para qué, igual yo me toca jubilarme dentro de no muchos años, pero yo creo que con inteligencia artificial y pensando, mira Germán, no sé si sabes, ya ha habido el primer juicio virtual en metaverso. Sinceramente yo no entiendo la necesidad de que hubiera juicio en metaverso, porque ¿para qué? Yo, de verdad que no, sinceramente yo no lo llego a comprender. Ahora, que exista, como ha pasado en la pandemia, qué gran suerte haber podido seguir celebrando juicios gracias a herramientas como estas, virtuales, maravillosas, o que mucha gente en España, por ejemplo, o pienso en Argentina, grandes distancias que tengan que recorrer testigos, que tengan que recorrer partes y lo puedan hacer virtualmente, me parece maravilloso. Ahora, ir más allá, yo creo que poco a poco sí que se irá implementando y sacaremos lo bueno. ¿Qué pasa? Que también vamos a tener, pues como todo en la vida, su parte oscura y, pues por ejemplo, que sea un documento que realmente se pueda constatar, pues como hace el secretario judicial. Para nosotros ya son letrados de la Administración de Justicia, hace tiempo que abandonamos, pero yo creo que me entiende todo el mundo. Son los notarios del proceso judicial. Entonces, que se dé realmente fe de que esa herramienta, esa persona, ese testigo es quien dice ser, bueno, pues son cuestiones que se tendrán que ir perfeccionando como cualquier cuestión que empieza. Pero el uso a mí no me cabe duda de que se va a utilizar. Gracias, Cris, y muchas gracias por aplicar la síntesis que yo tan convincentemente te... No viste el rayo, vos no viste el rayo de mi mirada, que era un rayo sintetizador. No, ¿Sabes excelente. qué pasa? Que con esto te vienes arriba, empiezas a pensar cosas que están saliendo. Te tenemos muy de vez en cuando, así que te disfrutamos. Así que nada, jamás te vamos a parar. Carolina Barreiro pregunta, una pregunta muy concreta, dice, las sentencias llevan una estructura de vistos, considerandos y resultas que son incomprensibles para el ciudadano. He tenido planteos porque no entendían que los vistos incluían los dichos de las partes y los considerandos los análisis del juez. ¿Cómo podríamos clarificar la estructura sin alterarla? Nosotros en España, desde hace años que pasó esto mismo, lo cambiamos. Entonces, la estructura de nuestras sentencias es, aparte del encabezamiento, en el que no pone literalmente encabezamiento, pero cualquiera adivina que los nombres de las partes están ahí. Después sustituimos los considerandos y los resultandos por hechos y fundamentos de derecho o fundamentos jurídicos. A mí la parte final, que se llama fallo,
creo que suele llevar a confusión, porque claro, sí que es verdad, no es chiste que hay gente que te dice, pero se está equivocando el juez y pone que falla y qué descaro y lo pone. No, eso sí que se puede sustituir por lo que en nuestros autos, por ejemplo, hablo de autorresolución judicial, parte dispositiva, yo creo que un simple dispongo o decido. Si al final lo que hacéis es decidir, entonces, ¿por qué no poner un decido? Y yo creo que el tema de hechos, la palabra hechos está muy claro, y fundamentos de derecho, o simplemente con que se pusiera derecho aplicable. Mi opinión. Mira qué maravilla de síntesis. Ese libro es un manual. Rosario Augé, otro motor de toda la capacitación en Argentina, pregunta, ¿cómo se imaginan que puede organizarse? ¿Bajo qué pautas que cada operador jurídico o grupo de ellos ponga en práctica el lenguaje claro? ¿Cómo podrían organizarse para poner en práctica el lenguaje claro? Germán, ¿Mm? no sé si quiere Germán. Claro, a ver, mi interés está más centrado en otros actores que no son especialmente jurídicos. Yo me he interesado por implementación a pequeña escala local, por ejemplo, de ayuntamientos, de entidades municipales en las que se preocupan por socializar alguna medida nueva que deban tomar en temas de transporte, por ejemplo. Enmarcan las iniciativas de lenguaje claro en ejercicios de innovación pública. Hacen focus group, intentan reunir opiniones, intentan también explicar en lenguaje claro el problema de transporte que quieren solucionar, las diferentes alternativas, y dan herramientas, sobre todo explicativas, sobre lo que cada alternativa podría implicar. Esto, desde luego, trae sesgos por parte de los emprendedores públicos, pero creo que significan un buen punto de partida para socializar y de alguna manera fomentar deliberación ciudadana a partir de un estándar en el que todos intenten partir de la misma base del conocimiento en cuanto al problema y la solución planteada. Un poco políticas legibles que se denominan, pues eso, laboratorios de innovación pública a niveles provinciales y locales, en los que se intenta partir de estrategias de lenguaje claro para comunicar lo que sucede en una localidad y estudiar. Esto, por supuesto, se mezcla no solamente con pautas de lenguaje claro, sino también ejercicios mini públicos, también se llaman, en el marco de innovaciones democráticas, para deliberar y tomar decisiones a escalas locales. Es un poco lo que he venido estudiando, lo que más me interesa, sobre todo en términos de innovación y emprendimiento público por parte de funcionarios que intentan hacer, un poco volviendo con las ideas anteriores de Cristina en cuanto a funcionarios judiciales, jueces, magistrados, hacer las cosas no como siempre se han hecho, sino de alguna manera tomar decisiones públicas colaborativamente y legiblemente, como replican estos ejercicios de innovación. Excelente. Sí, Cris, por favor. Vale. Es que según iba hablando se me iban ocurriendo. A ver, esto normalmente depende de la decisión de los poderes judiciales, de quien tiene poder. Yo, una pregunta, si me podéis contestar, por ejemplo, en Argentina, ¿cuál es el modo normal de acceder a la carrera judicial? En España, por ejemplo, el modo normal es hacer una oposición. O sea, la gente se encierra a estudiar y luego pasa un examen muy largo y tal. No sé si allí es igual. Igual, dice Gabriela que es igual. Pues entonces, yo lo que creo que a lo mejor sería una idea fácil de implementar sería que en las oposiciones se advirtiera con tiempo que se va a valorar como parte de poder acceder a la carrera judicial, aparte de los conocimientos teóricos, la forma de expresión. Si eso se plantea como un requisito de examen y acceso a la carrera judicial, ostras, si yo soy quien me voy a presentar y me voy a preparar las oposiciones, ya os digo que tendría ensayos, tendría cuidado, y estaría diciendo a mis poderes judiciales
¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿cómo lo haces? Se me estaba ocurriendo, según hablaba Germán, hace años yo leí que en Suecia tenían un programa que se puede hacer, yo creo que implementado, no ya para la tradición sueca, que los suecos son muy suecos y muy suyos, sino para cada país o para cada tradición, pues los de habla hispana para la habla hispana, porque hilando y pensando con que hay herramientas que son GPT, herramientas que son para, o sea, el propio corrector de Google, por ejemplo, de Word, quiero decir, el propio corrector de Word, yo lo estoy utilizando. Entonces, ¿por qué no podéis idear para vosotros un programa que os diga esta resolución, y es que os lo puede hacer, ¿eh? Esta resolución es... no está clara, se ha pasado en párrafos no sé qué, utiliza 20 arcaísmos que son sustituibles. ¿Podéis hacer programas? Ya que tenemos tanta inteligencia artificial, pues vamos a utilizarlos, hacer un programa para vosotros que os ayude y no tengáis tampoco que estar pensando, oye, esto lo habré hecho bien, esto lo habré hecho mal, que te ayude el programa, que lo pongáis en oposiciones. Y me ha hecho gracia la pregunta, porque la pregunta mencionaba operadores jurídicos. Y digo, ¿caéis vosotros que para la gente de la calle, a mí me lo preguntaron, pero ¿cómo que operador jurídico? ¿Es que en los tribunales también tenéis quirófanos? Y digo, porras, claro, es que están diciendo que si tenemos operadores jurídicos, os imaginan en vez de jueces vestidos de verde ahí con los gorritos para operar y eso. Hasta en estas palabras es bueno reparar y el operador jurídico, que la gente de la calle muchas veces no entiende qué es eso. Entonces, bueno, pues yo le digo mucha voluntad y decisión por parte de las autoridades, de quien va a poner las oposiciones, de hacer un programa informático bueno. ¡Bah! Si podemos hacer 1000 cosas. Tenemos toda la vida por delante para hacer cosas. Gracias, Cris. Ahí yo ya veo con tu propuesta de hacer un software que indique eso. Ya la veo a Lola Tula del Moral tomando nota para que el observatorio lo impulse. Ahí en reflejar, Ariel, te toca, le va a tocar también a Mario Adaro. Bueno, has tocado varias puertas y yo creo que va a haber una respuesta desde ahí, sin ninguna duda. Es una buena propuesta, obviamente. Tenemos una pregunta de Costa Rica, Liliana Escudero, se la dirige a Germán Arenas y dice, en el marco de la lectura fácil, ¿considera que una sentencia dirigida, por ejemplo, a una persona menor de edad debería tener un formato especial o solo explicarle al niño o a la niña lo que le afecta en un lenguaje sencillo? Considero que existe cierto vacío o confusión en este tema. Tenemos que atar a Claudio Masucchi y lo responde Germán o Cristina. Bueno, gracias Liliana por la pregunta. Un placer ver en pantalla a Liliana Escudero, que creo que hemos compartido o intercambiado algunos mensajes en este mundo muy bueno a veces de las redes sociales y me da alegría poder dirigirme a ella viéndola por primera vez. Bueno, lectura fácil desde luego que es un universo bastante complejo porque implica algunas pasos nuevos, validaciones, testeos, que en lenguaje claro, por supuesto, también deberían existirlo, pero los requerimientos y estos destinatarios, esta clase de destinatarios como menores de edad, bueno, no son públicos definitivamente fáciles, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo ahora mismo una sentencia, un apartado de la sentencia por parte de la Corte Constitucional colombiana en la que en efecto se dirigía a un menor de edad y le explicaba un poco la decisión. Hay dramas de por medio, desde luego, en esta clase de casos. Yo creo que nadie mejor que Leonardo Altamirano, a quien lo veo en el chat, podría intervenir en esta medida, sobre todo teniendo en cuenta que acaba de publicar una excelente investigación estableciendo unas fronteras, por así decirlo, entre las distintas rúbricas que ubicamos en lenguaje claro de lectura fácil. Yo en algún momento escribía, nos estamos excediendo un poco con los adjetivos.
Estamos hablando de lenguaje claro, estamos hablando de lenguaje de lectura fácil, de lenguaje fácil también, de lenguaje democrático, de lenguaje ciudadano. Con distintas denominaciones, distintos países de América Latina están adoptando este tipo de estrategias. Entonces, bueno, yo creo que habría que, definitivamente estoy de acuerdo, hay una gran brecha, si me permiten el tecnicismo, epistémica en este sentido, y bueno, qué menos que un lingüista creo que podría dar una respuesta mucho más sensata en este sentido. Excelente. Leo es un expositor, si yo no me equivoco, de la tercera o cuarta jornada, así que está presente, está en el chat. Así que bueno, ya tenés una pregunta por adelantado. Cris, ¿vos querés agregar algo a esto? Porque bueno, obviamente... A veces me han preguntado qué opinaba de las sentencias en lectura fácil y digo que cuando se tiene tiempo y recursos están muy bien, pero normalmente no se dispone ni de una cosa ni de la otra. Entonces, justamente hablando con Leo Altamirano de las sentencias en lectura fácil, yo dije, vamos, se quita uno el sombrero, pero ¿no sería a veces más fácil que hubiera más sentencias en lectura fácil simplemente con una vista del juez, con el chico, con la chica, con la persona con una discapacidad intelectual, explicándole, pues como se leen las sentencias de lectura fácil? Mira, Laurita, tu papá y tu mamá han decidido que no. Yo sinceramente preferiría tener a Laurita delante, ver su cara, ver si se está enterando, que me preguntara, yo preguntarle a ella y quedarme convencido de que la niña se ha enterado. Porque hay veces que yo creo que también se cae un poco, y no con mala intención, pero se cae en cierta infantilización que yo no sé si es muy positiva. Yo cuando las leo digo, parece que se acaba de escribir un cuento infantil. Y yo creo que una sentencia, en este caso, de verdad, volvería a la oralidad. ¿Que no puede haber oralidad? Bueno, pues escrita, pero es que para eso, repito, se necesita un tiempo y unos recursos que no suele haber, por lo menos en España. Excelente. Gracias, Cris. Tengo una pregunta de Karina Sara. Karina, espérame un segundo porque voy a vincular esta pregunta con una que hace, Alejandra Barrio Nuevo. Es si nos puede decir, entiendo que Cristina, cómo se notifican las sentencias de familia en España si ya se aplica el lenguaje claro. Iba pegada con la anterior. En las de familia es donde más se ha aplicado justamente el lenguaje claro. Pero esta que leía, por ejemplo, antes del magistrado español, que tenía una parte, no era una sentencia en lenguaje, digamos, fácil. No era ni de lectura fácil, era una sentencia de las que él ha decidido que va a expresarse para que le entienda la chica, sobre la que se está hablando de la custodia o medidas cautelares nuevas cuando los padres se siguen tirando los trastos. Quería que la entendiera la chica, quería que la entendieran los padres y al mismo tiempo guardaba la precisión y también la concisión que son esperables. Sabes que utilizamos la figura del procurador, que es el que realiza las notificaciones, todas las comunicaciones procesales. Entonces va a través de ellos y el lenguaje puedes encontrar de todo, pero yo creo que el mayor esfuerzo se está haciendo en este tipo de lenguaje. De hecho, estoy recordando una magistrada en Madrid que incluso a los niños que van a ir a las audiencias les tiene preparados unos cómics donde expresa lo que se van a encontrar. Nosotros, por ejemplo, con un grupo de investigación de criminología de Castilla-La Mancha, hemos trabajado los derechos a los detenidos delincuentes menores. Delincuentes menores me refiero de los chicos que delinquen de entre 14 a 18 años, porque lo anterior es el tema de infracción administrativa, ¿no? De los de 14 a 18 años, para que entiendan los derechos de los detenidos, los hemos trabajado haciendo versiones en lenguaje
digamos, sencillo para ellos, adaptado a ellos. La palabra adaptado me gusta más. En cómic y en vídeo. O sea, ha sido en 3 formatos. Y en algunas comisarías de policía y de Guardia Civil en España me consta que ya las han empezado a utilizar con éxito. Entonces, bueno, pues cada uno que el esfuerzo que pueda hacer, pues bienvenido sea, ¿no? Hay muchas formas por lo que estamos viendo. Muchas gracias, Cris. De las 2 últimas preguntas, Karina Sara ahora sí dice, ¿qué aconsejan o piensan sobre el nudge y el design thinking en comunicación judicial? A mí me parece buenísimo. Y de hecho, pues a veces discutiéndolo con algunos compañeros jueces, dicen, es verdad que te choca así de entrada pensar en otros formatos, en introducir imágenes, en introducir gráficos, pero qué útiles son, porque muchas veces hacer una descripción de un lugar, pues es que pones la foto y bueno, no, quiero decir, en la propia sentencia pues es mucho más rico, mucho más fácil que tener que estar dando 40 explicaciones de en esa sala había no sé qué, no sé cuánto. Alguien puede decir, no, ya están en los autos antes, ya. Pero al final, quien va a recibir la sentencia es una persona. Y esa persona no se va a estar leyendo todos los autos. Si tú le pones una infografía, si le pones... Quiero decir, por ejemplo, en España te dice cómo tiene que ser la estructura de las sentencias, pero luego tú como magistrado tienes libertad absoluta. Entonces, ¿por qué nosotros somos los que estamos limitándonos y poniendo puertas al campo cuando no nos la pone ni la ley? Es más, a los abogados tampoco se las pone y los abogados les cuesta salirse, que a lo mejor a vosotros como jueces os gustaría también que os metieran la foto, que os metieran la infografía, que os metieran un esquema. Yo creo que todas las aplicaciones que están viniendo del Legal Tech, del Design Thinking, son unas aportaciones tremendamente buenas y que el que quiera que se le deje libertad para hacerlo. Excelente. Germán, ¿querés agregar algo a esto? Muy poco, simplemente recordar una de las ideas básicas en las que se funda el proyecto de lenguaje claro es justamente orientar conductas, orientar comportamientos. Eso es un nudge, definitivamente. Si a partir de lenguaje, infografías, otro tipo de herramientas del design thinking, se pueden orientar mejor ciertas conductas socialmente responsables, desde luego, yo creo que puede tener un campo de aplicación bastante provechoso y prometedor. Cómo comunicar, por ejemplo, problemas complejos y recomendaciones fuertemente complejas relacionadas con cambio climático para ser responsables socialmente. Bueno, a partir del lenguaje claro, como Natch o de otro tipo de herramientas, podríamos impulsar, dar ese empujoncito, como literalmente traduciría Natch, para poder tomar decisiones sociales un poco orientadas, pensadas en lo común, ¿no? Tienen el riesgo, por supuesto, de los sesgos que están detrás de quien diseña el Natch, pero si lo recibimos eso como filosóficamente ha sido creado para orientar comportamientos socialmente responsables, podría funcionar y puede ser también una herramienta muy prometedora. Qué buen equipo que hacen, qué complementarios. Muy genial. Bueno, la última pregunta, con mucho dolor, porque me gustaría que sigamos mucho rato. Leslie Judith Isidro pregunta, ¿es posible la utilización del lenguaje fácil en el interrogatorio de testigos y peritos? Ya que no todas las partes que intervienen en el proceso son especialistas en todos los temas. ¿Se entendió la pregunta? Sí, perfectamente. Yo creo que no sé en qué está, si puede hablar ella o puede ponerse la cámara si quiere para que nos especifique, pero, o sea, ¿qué entiende por lenguaje fácil? No sé si está hablando de lectura fácil o de lenguaje sencillo. Yo creo que no se puede no utilizar un lenguaje sencillo. Es que yo creo que hay un deber de que nos expresemos con un lenguaje sencillo que nos entienda. Yo digo que he visto más veces, y lo reitero, a jueces explicando
lo que estaban preguntando los propios abogados de las partes a las que supuestamente habían preparado y decirles lo que le está preguntando su abogado o el abogado contrario es que si estuvo allí el día 14 de febrero a las 20 horas, a las 8, que es más fácil. Excelente. Germán, ¿querés agregar alguna cosa? Yo no la veo a Leslie, entonces estuve mirando un poquito a ver si la veía. Si no se conecta, vamos a dar por hecho que ha sido respondida su pregunta. Germán, ¿querés agregar algo? No, un poco como creo que puede estar vinculada con la pregunta anterior de Liliana, lenguaje fácil, lectura fácil, estos comportamientos que habla Cristina de explicarle, de tener que salir el juez y hacer lo que debería hacer un abogado defensor en un momento. Y estos recursos, eso, a lo mejor lingüísticos, quizá condescendientes, algunos les han llamado usos populistas del lenguaje para estas cosas. Son dudas, son reflexiones a bote pronto. A veces creo que lo que también nace en Colombia se generó una fuerte reacción apoyando esa decisión de la Corte, escribiendo de esa manera para el niño, ¿no? Pero no son pocas las reacciones que al contrario lo ven con desconfianza. Un juez constitucional no debería escribir de esa manera, ¿no? Entonces, son cuestiones, dudas que me surgen sobre qué tan bien recibido o mal frente a una institución judicial son este tipo de prácticas, a final de cuentas. Eso también deberíamos ser capaces de hacer un ejercicio en algunos años de poder evaluar de alguna manera las percepciones ciudadanas en materia de legitimidad y confianza que generan las cortes, los órganos judiciales cuando deciden hablar o escribir de una u otra manera, sobre todo en este caso de lectura fácil. Ya digo, solamente dudas y preguntas al aire. Bueno, muchas gracias Cristina, muchas gracias Germán. Han sido muy generosos con su tiempo, con sus explicaciones. Bueno, un placer compartir este momento con ustedes. Yo le voy a dar la palabra a Alejandra Barrionuevo para que haga el cierre y por mi parte también agradecer a todas las personas que permanecieron hasta este momento disfrutando de estas exposiciones. Gracias. Alejandra. Bueno, muchísimas gracias. Hemos estado acompañados en una comunidad de aprendizaje colectivo de casi 320 personas, más casi 100 personas que están pudiendo ver por YouTube las exposiciones tan generosas, como bien apuntás, Kevin. Muchísimas gracias realmente a todos, a los que han estado presentes y a nuestros brillantes expositores. Los invitamos a todos a seguir acompañándonos en los 3 módulos próximos, que muy brevemente les voy a detallar las fechas, pero podrán ver toda la información en nuestra página web, que es www.reflejar.gov.ar, y también en nuestras redes sociales. Si quieren sumarse o acompañarnos, estamos en Facebook y también en Instagram. Próximamente este curso seguirá con el segundo módulo el día martes 11 de abril a las 17 horas con el tema Conocer, comprender y decidir el rol de los jueces y las juezas. Para ello hemos invitado al doctor Rodrigo de Lutri, asesor titular de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas de la CABA, a la doctora Gladys Viviana Krasuk, jueza del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y a la doctora y amiga Lorena Tula del Moral, jueza del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 13 de la CABA y directora del Observatorio de Lenguaje Claro de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien gentilmente nos ha aportado y contribuido con la proposición de los expositores de este módulo. Seguiríamos el martes 9 de mayo, también a las 17 horas, con el tema Lenguaje Claro y Sentencias Judiciales. Aquí la invitación es para los disertantes, doctora María Eugenia Sierra, presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, al doctor Alejandro Retegui, que lo hemos visto por aquí hoy presente, gracias por acompañarnos,
especialista en Derecho Tributario de la UBA y autor del Manual Práctico de Procedimiento Tributario, junto a la doctora Gisela Schumacher, vocal de la Sala 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia del Poder Judicial de Entre Ríos, sumando a los aportes valorativos para estas exposiciones. Nos va a acompañar también el doctor Sergio Baroto, que hoy también estuvo presente, vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. Para finalizar la parte teórica, tendríamos la invitación abierta para el día martes 13 de junio a las 17 horas para hablar sobre técnicas para mejorar la redacción de escritos legales. Allí hemos invitado a la doctora, al doctor Leonardo Altamirano, también presente hoy aquí, gracias Leo, director de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, y al doctor Federico Abel, funcionario de la Relatoría Electoral y de Competencia Originaria e integrante también del Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, acompañados ellos por la doctora Emilia Valle, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco. Honrados totalmente con estas presencias, honrados con la elección de un tema que, como bien dijo el doctor Ariel, es muy importante como política judicial, que ya la tenemos definitivamente instalada en todos los poderes judiciales de las provincias argentinas. Nosotros desde Reflejar apenas somos facilitadores y queremos seguir en contacto con ustedes, así que le hemos dejado en el chat nuestro correo, estamos a disposición por cualquier duda, por cualquier material que haya quedado pendiente de brindarles de estas charlas, así que seguimos definitivamente en contacto y en lenguaje claro. Gracias.